Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Ciudad y Comunas por la pantalla de Arinfo TV. Gustavo Schweizer, ¿cómo le va, mi amigo? Muy bien, acá preparado como todos los martes para seguir las cosas que pasan en nuestra ciudad, ¿no? Así es, estamos en vivo por la señal de Arinfo TV, www.arinfotv.com.ar. Luego pueden ver el programa también a través de YouTube, ¿sí? Muchas visitas tenemos en YouTube. Así es, tenemos el canal de YouTube de Arinfo TV, obviamente, y de Ciudad y Comunas, lo pueden ver en ambos dos. Linda tarde en la ciudad, ¿eh? Volvió el veranito, parece. Los que nos gusta tiempo cálido, estamos de parabienes, ¿no? Varios temas para el programa del día de hoy. Vamos a estar hablando al final del programa de esta polémica por la llegada de Uber a la ciudad de Buenos Aires, al país en realidad, pero esto afecta mucho a los taxistas acá en la ciudad. Sí, ha habido incluso movilizaciones, manifestaciones ya de taxistas de hoy muy temprano oponiéndose a la llegada de Uber, ¿no? El jefe de gobierno tiene una opinión al respecto, habló esta mañana, después te voy a estar contando. Además, tenemos una invitada porque hay un tema que ocurre en la ciudad de Buenos Aires, en realidad todo el país, pero en la ciudad se afecta más de lo habitual, que es la contaminación acústica que hay. Así es, bueno, como ciudad, obviamente hay distintas que provocan a nivel acústico, traen enfermedades y problemas en la ciudad. Bueno, la ciudad de Buenos Aires, a pesar de tener una normativa que busca mejorar esta situación, todavía no se han alcanzado los niveles esperados y hoy, con la presencia de Silvia, especialista en materia de acústica, tratar de profundizar un poco de la situación en nuestra ciudad. Si bien en los últimos años la política fue disminuir los autos en la ciudad, todavía hay una contaminación bastante acústica. Este es uno de los focos, ¿no? Más amplio y justamente vamos a profundizar en la materia. Anoche el programa del día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausa. Está Pablito Guardia, producción y en la técnica. Pequeña pausa y enseguida volvemos. Antes de subirte a tu bici, revisa los frenos en ambas ruedas, neumáticos bien inflados, timbre o bocina, portaequipaje o canasto. Y las luces. Las delanteras deben ser blancas y las traseras rojas, reflectivos u ojos de gato. Y cuando haga falta, un buen mantenimiento. Tu bici tiene todo lo necesario para ser parte del tránsito. Ciudad y Comunas para abordar esta problemática que decíamos de la contaminación acústica, un tema que es muy importante para los ciudadanos de Buenos Aires, como toda gran urbe, y tenemos en presencia en nuestros estudios de Silvia Cabeza, especialista en contaminación acústica, la persona indicada para que nos haga adentrar un poco en esta situación, que quizás muchos no lo tengamos presente, ¿no? Porque es algo con lo cual convivimos siempre y que por ahí no sabemos todos los problemas que nos puede aquejar. Así que muchas gracias, Silvia, por estar hoy aquí con nosotros. No, muchas gracias. La verdad que estoy agradecida que podamos abordar este tema, que es tan importante y que muchas veces queda en el olvido, así que gracias por la invitación al programa. Así es. Hablábamos al comienzo que nuestra ciudad, a pesar de que tiene problemas en materia de contaminación acústica, es la única ciudad de nuestro país, si no entiendo mal, que tiene una norma específica para tratar de mejorar esta situación, que es una ley en la cual vos tuviste mucho que ver, ¿no? Sí, así es. En el año 2004 presentamos un proyecto a la legislatura que luego se aprobó por unanimidad
en una ley que hoy es la Ley de Control de la Contaminación Acústica en la Ciudad de Buenos Aires. Y como vos bien lo explicabas, no existe en otro lugar del país una ley que regule los niveles de ruido, sobre todo los niveles de ruido urbano, ¿no es cierto? Porque todos tenemos a lo mejor algún vecino, alguna obra en construcción, que también depende del gobierno, porque el gobierno la tiene que autorizar, ¿no es cierto? Entonces, una vez que autoriza la obra, debiera ejercer el control de los niveles de ruido de esa obra para no molestar a los vecinos. Entonces, en otras ciudades de nuestro país existen ordenanzas que hablan de niveles permitidos, pero la verdad que no hay una obligatoriedad de que esos niveles de ruido se cumplan, y es así como esporádicamente leemos en el diario que hay denuncias, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, en La Pampa, que hubo unos vecinos que se quejaron del nivel de ruido de las campanas de la iglesia, ¿no? Y que bueno, que eso obligó a que los sacerdotes dieran una misa o que no tocaran tanto las campanas. Bueno, ruidos así que aparecen en las ciudades y que verdaderamente molestan, como por ejemplo los carnavales, o sea, las procesiones, en fin, los vecinos se quejan de las murgas. Las murgas, exactamente. Nosotros en nuestra asociación recibimos muchísimas denuncias cuando las murgas ensayan en las plazas. Y bueno, esas murgas están autorizadas por el gobierno. Pero bueno, para no irnos tanto desordenándonos del tema, sí, la ciudad de Buenos Aires es la única a nivel nacional que tiene una ley de control de la contaminación acústica, y eso faculta a las autoridades a realizar los controles necesarios en todas las fuentes de ruido, tanto sea fijas como móviles, y demostrar que están haciendo los trabajos suficientes como para aislar ese ruido, provenga por ejemplo de un boliche, ¿no es cierto?, o bien de la calle, pero que esa es la materia pendiente. A nivel nacional, bueno, pienso este año trabajar en la Cámara de Diputados para ver si logramos tener una normativa que abarque todo el territorio. ¿Y cómo es el control, digamos, para que se cumpla esta ley? En la Ciudad de Buenos Aires, la ley faculta a la Agencia de Protección Ambiental a exigir, toda vez que se va a habilitar una innumerable cantidad de actividades, por ejemplo, un club deportivo, una cancha de fútbol, una cancha de tenis, un boliche clase C, un teatro independiente, un local comercial de lavado de ropa, tiene que presentar un estudio de impacto acústico, se llama Informe de Evaluación de Impacto Acústico. Eso se hacen mediciones dentro del local, fuera del local, y lo que se demuestra con ese informe, mejor dicho, lo que se demuestra si las condiciones están dadas, ¿no es cierto? ¿Se mide con decibeles, puede ser? Sí, se mide con equipos que se llaman sonómetros, existe un protocolo, la ley establece un protocolo de mediciones, hay que hacer 3 puntos afuera, 3 puntos dentro del local, medir cuando el local está trabajando y también medir cuando el local está sin actividad, para demostrar que precisamente esa actividad no contamina con ruido al vecino. Para eso la ley establece niveles de ruido dependiendo de la zona de Buenos Aires, ¿no? ¿Y cuál es el límite, digamos, permitido? Bueno, por eso depende de la zona. Por ejemplo, en la zona residencial de noche está permitido 60 decibeles, perdón, de día. La ley establece 2 horarios, diurno y nocturno, de 7 a 22 es el diurno, de 22 a 7 de la mañana el nocturno. Y los domingos es todo nocturno, ¿sí? Precisamente para que la gente pueda descansar. Entonces, cuando hay un teatro independiente, supongamos, que está funcionando en una zona residencial, esa actividad no puede contaminar la parte externa del lugar con decibeles que estén superando los 50 decibeles. ¿Sí? Ese es el límite nocturno. Claro es que hay que considerar si por esa calle circulan vehículos, que es lo más probable. Lo más probable. Entonces, se mide el ruido de fondo, lo que se llama la línea de base. ¿Cuánto ruido hay un día normal? Sí, es impresionante cómo cambia la ciudad día de semana y los fines de semana. Sí. Sin embargo, los registros de las autopistas dicen que aumenta la circulación los días jueves. Por la noche. Se ve que la gente concurre a lugares de diversión los jueves, no así tanto los sábados, ¿no? Son conductas que las tenemos en claro porque consultamos a quienes tienen registro, por ejemplo, de vehículos, ¿no? Y en la autopista se manifiesta ese fenómeno. Y Silvia, esta ley ya tiene algunos años, fue reglamentada, fue modificada con otras normas posteriores. ¿Y cuáles son los aspectos todavía de la ley que no se han podido cumplimentar y no se ha podido
avanzar, porque digamos la ciudad todavía está teniendo un lugar bastante importante entre las ciudades más ruidosas del mundo. Sí, así es, Gustavo. Lo que está pendiente todavía de bajar, digamos, ¿qué niveles de ruido están pendientes de bajar? Los niveles de tránsito. ¿Sí? Eso es porque falta concretar los mapas de ruido o el mapa de ruido de la Ciudad de Buenos Aires. El mapa de ruido que hoy existe es el mismo que hizo nuestra institución en el año 2006. Estamos hablando cuando estabas en Oír Mejor. Sí, que lo hizo Oír Mejor, sí, por pedido del gobierno de la ciudad en ese momento, para dar cumplimiento a la ley, precisamente porque ese mapa hay que actualizarlo cada 5 años. Resulta que el mapa de ruido que se hizo en su momento, que abarcó el 10% de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, 20 kilómetros cuadrados, la parte más conflictiva, ya está cumpliendo 10 años, ¿no? Entonces, falta todavía ¿para qué falta ese mapa de ruido? Ese mapa de ruido, que precisamente lleva el nombre de estratégico, es para facilitarle a las autoridades ambientales a corregir esos niveles de ruido, controlando la emisión de ruido del transporte, motos, trenes, aviones, vehículos particulares y lo más ruidoso, el transporte automotor de pasajeros. ¿La zona más crítica sigue siendo el microcentro? No, hay varias ciudades críticas, Emiliano, varios puntos críticos. Juramento y Cabildo, La Croce y Cabildo, en Caballito, Avellaneda, Coite. Exactamente. Si nosotros ponemos un sonómetro en este momento, sobre todo en las horas pico, vamos a ver que los niveles están superando tranquilamente los 80 decibeles y la Organización Mundial de la Salud dice que si una persona está expuesta a un nivel superior a 65, 70 decibeles, con el tiempo puede contraer hipoacusia. Hablaba del microcentro porque entonces ayudaron estas políticas de que sea todo peatonal a bajar los decibeles. En las calles donde se realizaron o se concretaron el proyecto de prioridad peatón, sí, pero el ruido es energía, y esa energía que por el momento no circula en esas calles seguramente pasa a otras calles, como sucedió, por ejemplo, con la calle Charcas. La calle Charcas era una de las calles más ruidosas de la Ciudad de Buenos Aires porque tenía 11 líneas de colectivo. Entonces, quitaron los colectivos de allí, hicieron doble mano Santa Fe. Sí. ¿Y dónde fueron a parar esos colectivos? A Santa Fe. ¿Cuál es la ventaja de una avenida? Es más amplia. No está el colectivo enfrente del balcón del vecino y hay más espacio, por lo tanto hay menos rebote de la onda sonora, pero hay ruido igual. Y a nivel mundial, Silvia, o en otras grandes ciudades como la nuestra, ¿cuáles fueron las soluciones que buscaron en materia, por ejemplo, de transporte, de cómo adecuar el parque automotor? Está el tema de ahora el transporte también eléctrico. Claro. ¿Sirve alguna de estas herramientas? Sí. Bueno, la APRA en su momento, cuando recién se creó la Agencia de Protección Ambiental, solicitó a la Universidad de La Plata, si mal no recuerdo, que diseñara transportes eléctricos. Pero claro, ¿cuántas son las líneas de colectivo que se ponen en Buenos Aires y cuántas tendríamos que reemplazar para que se notara verdaderamente que van a circular vehículos con electricidad, ¿no es cierto? Eso todavía no ha sucedido. Habrá un vehículo que está circulando, había un prototipo que está circulando, pero no hace a la disminución global del ruido, ¿no? Entonces, en otras ciudades, como vos preguntabas, la verdad que yo siempre repito, ¿por qué Europa combate el ruido? Precisamente por 3 puntos muy significativos que tienen que ver con lo económico. La baja de la producción, por la persona expuesta a ruido, de noche no duerme y al otro día no rinde como corresponde, por lo tanto baja la producción y además está expuesto a accidentes porque está distraído. El segundo factor fue el gasto público en atención de personas afectadas por ruido, por estrés, dolor de cabeza, insomnio, falta de atención. Y el tercer punto, muy importante también, es la pérdida del valor de las propiedades.
cuando están cerca de una autopista, de una escuela. Ujú. Por ejemplo, las escuelas son los patios de las escuelas son causa frecuente de quejas, porque salen a hacer gimnasia, gritan los chicos y los vecinos están que cierran las ventanas y tienen que subir el nivel del televisor para poder escuchar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen en otros países? Primero, modernizan el control de ruido con equipos de medición de ruido que ubican en distintos lugares y que la gente tiene acceso a conocer el nivel de ruido en un determinado lugar. Por ejemplo, no sé si estará vigente actualmente, pero en España, en Madrid, uno podía acceder al nivel de ruido que había en unos equipos de medición ubicados cerca del aeropuerto de Barajas. Y a raíz de ese nivel de ruido, el gobierno de Madrid obligó a la empresa administradora del aeropuerto a hacer tratamiento acústico a las viviendas del vecindario. ¿Y cuál es su opinión con respecto al aeropuerto, al aeroparque? Sí. Porque después de la tragedia de Lapa se habló de las medidas, de que no esté más ahí el aeroparque. Sí, bueno, yo no me arriesgaría a opinar porque la verdad que decir que no puede estar más. Hoy por hoy los aviones que se están usando en Aeroparque han mejorado su nivel de ruido porque se considera que son aeronaves más modernas, pero hace cuestión de 8 años, yo me acuerdo haber ido a la gente todavía de la Fuerza Aérea, tenía que ver en la regulación de los vuelos, y una persona allí me dijo que bueno, que por razones económicas todavía estaban permitiendo que volaran los aviones que eran en categoría 3, que eran ruidosos. En otros países no podían entrar, en Ezeiza ni siquiera puede operar ningún avión de eso. Pero bueno, después las empresas fueron cambiando y modernizando las aeronaves y son menos ruidosas. Sin embargo, los vecinos que viven sobre la Avenida Libertador tienen en su gran mayoría vidrio doble, cierran los balcones porque el ruido les molesta. Y yo particularmente voy a caminar, por ejemplo, al parque 3 de febrero y en la quietud del domingo lo que altera ese silencio es el ruido de los aviones. El aeroparque, por pertenecer al gobierno nacional, no tiene la obligatoriedad de presentar un informe de impacto ambiental en el cual debiera incluirse el ruido, porque de hecho acá cuando se autoriza la existencia de un helipuerto, la APRA le solicita a la empresa que va a habilitar el helipuerto el informe de ruido. ¿Sí? Entonces los aviones con más razón, pero bueno, es una cuestión política que ahora que tienen coincidencia, sí, que hay una articulación, debiese ser más fácil poder encontrarle una solución, lo mismo, ¿no? que la regulación del transporte, porque antes lo ejercía y ahora también la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Muchas veces la gente del gobierno de la ciudad nos decía problema de jurisdicción. Exactamente. Bueno, ahora sigue siendo un problema de jurisdicción, pero creo que está a favor el hecho de que sean del mismo color político. Y eso favorezca la salud de la gente, porque de eso se trata. De eso se trata. Hoy me parece que tenemos mucho todavía para hablar con Silvia, así que vamos a hacer una pausa y continuamos con más temas de contaminación acústica. Recoleta, la París de América. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. La altura del asiento es fundamental para obtener el máximo rendimiento y comodidad. Los brazos van relajados y las manos en los frenos. Es importante que puedas no anules tus oídos con auriculares. Drogas como el alcohol y algunos medicamentos afectan tu percepción. Evítalos al conducir. Volvemos en Ciudad y Comunas con contaminación acústica.
Estaba preguntando a Silvia, hay mucha gente que seguramente está mirando el programa, después lo va a ver a través de YouTube, si pueden denunciar, ¿no? Si hay algún hecho irregular, alguna obra al lado, o sea, Bueno, o algún... sí, se puede hacer la denuncia tranquilamente. La Agencia de Protección Ambiental cuenta con 4 direcciones y una de ellas es la Dirección de Control, ¿sí? que funciona en Villa Lugano. ¿Sí? Ellos tienen inspectores que van con los equipos y miden, por lo tanto hay dentro de lo que es la página del gobierno un número para denunciar, y si no, se denuncia a la Agencia de Protección Ambiental. Muchas veces esas denuncias se producen de noche, porque tanto es así que yo la vez pasada hablaba con una autoridad de la Agencia de Protección Ambiental y me comentaba que tiene muchas denuncias y que cuando concurren a esos lugares se dan con que esos, por ejemplo, son fiestas clandestinas. Que fiestas que están en un lugar no autorizado, pero que hay una gran cantidad de gente que ha concurrido a ese lugar, donde la música está a alto volumen, y resulta que allí no hubo ni habilitación, y mucho menos un permiso para que haya una actividad tan contaminante como es un boliche bailable, entre otras consecuencias que ya las conocemos, ¿no es cierto?, porque leemos las noticias. Entonces, cualquier vecino puede llamar a la Agencia de Protección Ambiental. El teléfono es 4-124-7900, es la Agencia de Protección Ambiental, las oficinas que están en la calle Moreno. ¿Sí? Y en las comunas también se deben recibir también. Sí, bueno, eso de lo que yo comentaba de la queja de los vecinos en las escuelas, muchas veces me llaman de las comunas. Las escuelas, muchos se sorprenden cuando yo digo esto, pero están obligadas a presentar un estudio de evaluación de impacto acústico. Pero claro, muchas escuelas, la gran mayoría, están habilitadas desde antes que estuviera la ley. Entonces, cuando quieren hacer una renovación o cuando hay denuncias del vecino, es donde surge la curiosidad de saber si cumplió con todos los requisitos. Y allí es donde se hacen las mediciones. ¿Dónde se hacen las mediciones? En la casa del vecino. Y resulta que en el recreo se determinó que en la casa del vecino hay un nivel superior al que determina la normativa, porque hay ruido de imisión, que es el ruido dentro de la vivienda, y el ruido de emisión, que es el exterior, el que está en la vereda. Bueno, el ruido que tiene un vecino de una escuela en el recreo supera los 70, 75 decibeles. Es imposible estar en la casa de uno ni siquiera para conversar con ese nivel de ruido, ¿no? Y Silvia, también hablábamos antes de empezar el programa de lo que ocurre en los lugares públicos como restaurantes, bares. Una situación donde el tema acústico y sonoro es terrible, no tanto para la gente que va como para los que trabajan, ¿no? Ahí está, sí. Bueno, yo siempre digo que no es necesario tener un equipo de medición de ruido, un sonómetro, también conocido como decibelímetro, para determinar cuánto nivel de ruido hay. Si nosotros tenemos que levantar, somos 2 personas, supongamos, que fuimos a tomar un café. Si tenemos que levantar la voz para que la otra persona me escuche, es porque hay contaminación acústica. Y si yo tengo que hacer un esfuerzo para escuchar lo que me está diciendo, es porque en ese lugar el nivel de ruido está superando el nivel que a mí me permite mantener una conversación con otra persona. Si nosotros medimos el ruido en este lugar, en este momento que yo estoy hablando, seguramente vamos a tener 65, 70 decibeles. Es lo normal entre una conversación entre 2 personas en un ambiente silencioso. Cuando ese ambiente tiene más gente y no está adecuado acústicamente, no tiene las paredes material que absorba la onda sonora, eso se transforma en un rebote de la voz y es lo que nos aturde muchas veces y lo que nos obliga a hablar a los gritos. O sea, ocurre mucho en las comidas rápidas, en los lugares de comidas rápidas. Sí. Pero ahí, como decía Silvia, digamos, los que fueron construidos antes de la ley, digamos, no está contemplado este tema en la ley. No está contemplado. Arquitectónicamente se ve mejor que esté decorado, que tenga cuadros, pero muy pocas veces vemos, o en muy pocos lugares, que tenga alfombra, que tenga cortinado. Muchas veces yo voy a algún restaurante y tengo por costumbre tocar debajo de la mesa y resulta que me encuentro que tengo espuma de poliuretano. Alguien le dijo que esa espuma de poliuretano va a actuar como un absorbente del ruido. No es así. No es así, porque ¿dónde va mi onda sonora? Va en la dirección que yo emito la voz.
Si no, me tengo que ir a conversar debajo de la mesa. Claro. Siempre digo, bueno, me pongo de... O sea que eso habría que trabajarlo un poco más. Claro. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, voy a mejorar el ambiente acá. La verdad que hay mucho ruido en el horario del almuerzo, de la cena, cuando viene mucha gente. ¿Qué hago? Y me voy a una ferretería y compro espuma de poliuretano. ¿Y dónde la pongo? Y nadie le dice, pero tiene propiedades acústicas. Sí, claro, pero puesta en lugares donde esa particularidad pueda ser eficiente. Claro. Porque puesta en un lugar donde la voz no llega, no resulta para nada útil, ¿no? Pero muy buena la pregunta. Eso es un tema olvidado, marginado, ignorado, y que afecta a muchísima gente cada vez más. Y bueno, hay que hacer una inversión, pero con eso se logra mejor salud para los mozos y para los que concurren al lugar. Y hablando de la salud, esto, digamos, no ayuda en nada. Digamos, ¿cuánto progresó a las personas este padecimiento? Si hay una estadística, digamos. No, lamentablemente debo decirte, Emiliano, que a nivel nacional, si bien es cierto, en una oportunidad se hizo un censo donde se determinó cuántas personas están discapacitadas, pero por diversas discapacidades, que el valor fue alto porque fue el 3%, pero dentro de ese 3% están las personas que tienen pérdida auditiva, pérdida de la visión, algún problema de la movilidad, ¿no es cierto? Pero habría que determinar cuántas personas pierden la audición por efecto del ruido, tanto sea porque están trabajando en un lugar ruidoso y eso obliga por ley, la ley de higiene y seguridad, a tomar mediciones y determinar que esa persona o le tienen que aislar la máquina que está trabajando o tienen que obligarle a usar protectores auditivos. Pero también existe la posibilidad de mejorar el ambiente para que ese ruido no sea tan fuerte, ¿no? El ruido lamentablemente produce de forma irreversible pérdida auditiva con el correr de los años, ¿sí? Además, la pérdida auditiva es una enfermedad de la tercera edad que se llama presbiacusia. Si uno ha estado expuesto al ruido, esa presbiacusia, en vez de ocurrir a los 60 años, va a ocurrir a los 45, producto de haber trabajado en un lugar ruidoso. Y además de ello, produce otras enfermedades muy graves. También influye mucho, hay que prevenir a los adolescentes que usan los auriculares a todo volumen. Hay un abuso de nuestros oídos para todo tipo de información que bueno... En esta materia, ¿te parece que habría que trabajar más programas de concientización, incorporar en los planes de estudio de las escuelas la problemática de la contaminación acústica? ¿Falta eso también? Sí, falta eso. Casualmente, cuando fue el proyecto de Escuelas Verdes, yo propuse que en las Escuelas Verdes se diera charla de problemas ambientales, pero que también el ruido se incorpore como una materia importante para dar, porque los jóvenes, como vos lo citabas, Emiliano, van a la disco, y en la disco tienen 120 decibeles. Luego salen de la disco con lo que se llama desplazamiento del umbral auditivo. Tienen un zumbido, un tinnitus que se llama, ¿sí? Puede ser que ese tinnitus se radique de manera permanente en el oído, o puede ser que ese tinnitus vaya, pero reaparezca. El tinnitus es, lamentablemente, un preaviso de pérdida auditiva. Y el ruido se va acumulando en las células que están en nuestro oído interno. Y esas células son nerviosas y cuando se lesionan no hay forma de reemplazarlas. Bueno, Silvia Cabeza, muchísimas gracias por darnos estos elementos para tener en cuenta en la vida cotidiana el tema que por ahí no lo tenemos presente, como decíamos al comienzo, ¿no? Agradecida soy yo de que ustedes abarquen este tema. Un tema muy interesante y hay que estar atentos. Tomen conciencia las autoridades porque, bueno, es necesario cuidar nuestra salud. Ahora hay que ir por la ley nacional, ¿no? Exactamente, ahí vamos. Bueno, muchísimas gracias, Silvia Cabeza. Seguimos en Ciudad y Comunas. No todo lo que llevas en la cabeza te protege. Que el casco sea de tu talle y homologado. Es fundamental que te lo coloques correctamente. Coloca la hebilla debajo de la mandíbula, con las correas tensadas, pero que te permita hablar o masticar. Ni hacia adelante ni hacia atrás. Ahora, fija la posición. Elegilo, ajustalo y usalo. Siempre.
Último bloque de Ciudad y Comunas, estábamos charlando con Silvia, muchos el tema temas. da para mucho Sí, más, ¿no? sí, pero es importante que se difunda esta Sí. temática. ¿Mm? Vamos a seguir trabajando en este tema. Arrancamos el programa también hablando de esta polémica que se abrió a raíz de la llegada de Uber. Uber es una aplicación donde los autos particulares pueden llevar pasajeros, digamos, ¿no? Es una aplicación que es furor en México, está llegando a muchos países de Latinoamérica. Obviamente es desleal con los taxistas por un montón de cuestiones, desde que no pagan impuestos, aunque hoy habló la gerenta de Uber, dijo que sí pagan impuestos, hasta cuestiones de seguridad también. Sí, sí, hay muchos temas involucrados, ¿no? Tenemos el tema de la seguridad, si tienen seguro los que van a hacer esa tarea, el tema de si tienen registro profesional los que van a prestar el servicio. O sea, es muy grande el tema, ¿no? Da para un análisis más profundo, ¿no? Hoy habló Rodríguez Larreta, donde opinó al respecto, dijo que si cumplen con la ley va a autorizar a la empresa Uber a que funcione acá en la Ciudad de Buenos Aires, siempre y cuando, dijo, cumplan las normas de seguridad y las normas de seguridad que tienen que ver con el transporte público, porque no deja de ser un transporte público. Son autos particulares que mediante un celular, vos estás en la calle, por ejemplo, y tenés, pagás a la empresa Uber en una aplicación y hoy se anotaron más de 7.000 personas para Sí, hoy utilizar, Omar para ser conductores, ¿no? Hoy Omar Viviani hizo declaraciones en este sentido del gremio de los taxistas, diciendo que lo que se está buscando es armar una gran agencia de remises que competiría con tanto con los remises como con los taxis, ¿no? Es toda una situación nueva. Esto trajo bastante revuelo, digamos, en otros países, no solamente acá en Argentina. En México hubo algunos episodios de violencia también. Sí. En Francia también. Sí. Vamos a ver cómo va sucediendo esto acá en la Ciudad de Buenos Aires. Así es. Vamos a seguir el tema también. Vamos a despedirnos, Gustavo, se nos acabó el programa. Nosotros nos vamos a ver el próximo martes acá a las 19:30 por Así la es. señal de Arinfo TV. Pueden volver a ver este programa a través de YouTube, ¿sí? Arinfo TV o Ciudad y Comunas. Así es, los invitamos a aquellos que quieran volverlo a ver. Que tengan una linda semana. Chau. Chao.